Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Acompáñenos en un capítulo más de Charlando con las Fisionenas. En este nuevo capítulo nos acompaña la fisio Karin. Buenas noches, Karin. Buenas noches, Jackie. Pues el día de hoy hablaremos de temas como las vías somatosensoriales, el dolor con su clasificación y conducción. También abarcaremos temas del gusto y el olfato con sus diversos componentes y su fisiología. Bueno, pues abriendo el tema, primero empezaremos con vías somatosensoriales, las cuales están compuestas de 3 neuronas. Bueno, pues iniciaremos hablando acerca de las vías somatosensoriales. Estas vías están compuestas por 3 neuronas que transmiten sensaciones detectadas en la periferia, que son transmitidas en vías a través de la médula espinal, tronco encefálico y núcleos de relevo talámico, hasta la corteza sensorial en el lóbulo parietal. La médula espinal contiene neuronas de segundo orden para las fibras que transmiten sensaciones de dolor, tacto, temperatura, y el bulbo raquídeo contiene las neuronas del segundo orden para sensaciones de tacto, posición y vibración. Las células de tercer orden proyectan la información sensorial a la corteza somatosensorial, que es S1, para una integración y percepción consciente. Bueno, partiendo de la información que nos proporcionó Jackie, el sistema somatosensorial se divide en 2 vías principales, la cual es la columna dorsal, que es la lémico-medial, que es responsable del tacto fino, vibración e información proprioceptiva. Las señales ascienden ipsilateralmente a través de la columna dorsal hacia la médula espinal antes de cruzar en el lóbulo raquídeo. La otra es el sistema anterolateral. La segunda vía es el de sistema anterolateral. Este incluye los tractos espinotalámicos que transmiten dolor, temperatura y tacto, dirigiéndose al lado contralateral en su punto de entrada, en la médula espinal o cerca de él. La corteza somatosensorial primaria, que es la S1, recibe proyecciones densas de núcleos talámicos y procesa características sensoriales básicas, como textura o el tamaño o forma de algún objeto. La corteza S2 integra información mediante conexiones con estructuras relacionadas, como la memoria, como el hipocampo y la amígdala. Bueno, y pues con esto cerramos la información de las vías somatosensoriales y daremos inicio a al tema del dolor con su clasificación y conducción. Para empezar, ¿qué es el dolor? ¿Alguna vez han sentido dolor? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esta sensación tan incómoda. Bueno, ¿y ustedes cómo percibirían el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con el daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sentimos dolor cuando sentimos algún estímulo molesto, por ejemplo, una quemadura, cuando nos pegamos el dedito chiquito en la cama, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se da este estímulo fuerte y es por eso que llegamos a sentir dolor, esta experiencia tan incómoda, sensorial y emocional. Bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre la clasificación del dolor. Yo creo que todos como seres humanos estamos acostumbrados a vivir con dolor, que realmente es algo malo que estemos acostumbrados a hacerlo y por ende se puede decir que distingamos 2 clasificaciones, que una es el agudo. El agudo es un dolor inicial y reciente durante unos limitados días, que normalmente son 7 días. Este dolor se puede asociar a lo mejor a alguna infección de oído, alguna infección de garganta, infecciones un poco más dirigidas a ese aspecto, porque son dolores que realmente son molestos, irritables y que no te dejan seguir con tus vidas cotidiana, pero tampoco te impiden hacerlo, ¿sabes? O sea, eso es lo que prácticamente distingue a un dolor crónico de la otra subcategoría, que la otra sería el dolor crónico. Este es una duración de más de 14 días y limita ya un poco más tus actividades diarias, que esto ya podría ser una lesión a lo mejor muscular,
pongámosle lo más conocido como alguna lesión de manguito rotador, que esta ya es una lesión que te impide hacer movimientos como al cocinar, al peinarte, al lavarte la boca, que es un poco molesto al dormir. Esta ya es una subcategoría que sí impide hacer ciertas cosas. Ok, pues otras de sus clasificaciones puede ser por origen, que se divide en nociceptivo, que es causado por la activación de nociceptores, que estos son receptores del dolor, en respuesta a un acúmulo dañino. Puede ser somático, o sea, en la piel, músculos y articulaciones, o visceral, órganos internos. ¿Ustedes sabían que el corazón y el cerebro no sienten dolor, ya que estos no contienen o no tienen nociceptores? Es algo interesante. También viene el neuropático, que es causado por daño o disfunción del sistema nervioso. Se describe a menudo como ardor, hormigueo o sensación de descarga eléctrica. Creo que alguna vez todos hemos sentido este tipo de dolor y pues la verdad sí, en lo personal es algo molesto. También encontramos el psicógeno, que es dolor en factores psicológicos que juegan un papel importante en el inicio, mantenimiento o intensidad del dolor. Bueno, y pues esto qué quiere decir, es algo más como psicológico, en cómo nosotros percibimos psicológicamente el dolor. A veces, no sé, nosotros podemos hacerlo un poco más exagerado debido a lo que pensamos o a lo que nuestra mente nos llega a transmitir. Y también se puede dar por intensidad. En intensidad pues ya sabemos que es leve, moderado y severo. En el leve el dolor es molesto, pero no interfiere significativamente con las actividades diarias. Que esto puede ser, no sé, un pequeño estímulo como machucarnos el dedo, quemarnos, por ejemplo, ajá, en la cocina. También. Y digamos que es algo como que momentáneo, o sea, no siempre vamos a sentir el dolor, simplemente es pues un par de minutos, o tal vez hasta un día, 2 días. Moderado, el dolor que interfiere con las actividades diarias y requiere medicación para su alivio. Pues en este sí ya estamos un poco más limitados a nuestras actividades diarias. Y está el dolor severo, que es dolor que incapacita completamente a la persona que lo tenga y requiere atención médica inmediata. Entonces, digamos que este sí es un poco más grave. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando con el tipo de conducción del dolor. En la conducción de dolor existen 2 tipos, que es la transducción y la transmisión. La transducción son los nociceptores que se convierten en estímulos dañinos, que son en señales eléctricas, normalmente son mecánicos, térmicos o químicos. El de transmisión son las señales eléctricas que viajan a lo largo de las fibras nerviosas, aferentes hacia la médula espinal. Hay 2 tipos principales de fibras. Estas fibras vienen siendo las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son mielinizadas, conducen señales rápidamente y están asociadas con el dolor agudo y bien localizado. Normalmente este tipo de señales son, como ya dimos el ejemplo varias veces, que es un estímulo donde tienes que tener como la percepción de cuando te estás quemando, por ejemplo, porque si no son unas fibras rápidas, no le van a llegar rápido a tu cerebro la señal de que te estás quemando y eso puede tener una repercusión más grande en una quemadura que se pudo haber evitado. Esas fibras son las que se encargan de llevar esa información rápidamente al cerebro para que se pueda reaccionar de una manera adecuada y eficaz. Las fibras C no son mielinizadas, conducen señales más lentamente y están asociadas con el dolor sordo, difuso y crónico. Este tipo de fibras se encuentran más en dolores o situaciones crónicas, como lo que son algunas patologías musculares, algunos dolores como de rodilla, de hombro, de muela. Cuando ya llevas como un mes con el dolor de muela y dices, que ¿por qué me duele más? ¿Y por qué me duele más? Y es porque justamente estas fibras están llevando esa señalización más lenta para que tú lo percibas más y digas, ay, es que hay algo raro que no estoy atendiendo. También está el de modulación y percepción. El de modulación, en la médula espinal, son las señales del dolor que pueden ser amplificadas o atenuadas por diversos mecanismos, incluyendo la liberación de neurotransmisores como las endorfinas. El de percepción se encarga de las señales del dolor
que ascienden al cerebro a través de las vías como el tracto espinotalámico. En el cerebro, las señales son procesadas en el área como la corteza somatosensorial, el tálamo y el sistema límbico, lo que resulta en la experiencia consciente del dolor. Por ejemplo, en este tema, Mel, podemos hablar acerca de la teoría de la compuerta. No sé si has escuchado de ella. La cual algo así escuché que un ejemplo cuando, no sé, que nos machucábamos cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y qué hacía nuestra mamá, que llegaba y nos decía el famosísimo sana sana, cola de rana. ¿Y qué pasaba? A lo mejor inmediatamente, o no sé si sea psicológico o algo así, pero el dolor desaparecía o se atenuaba. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que yo entiendo como la teoría de la compuerta, y que pues, no sé, nos puede ayudar en, pues sí, en el que el dolor sea... Y que perdamos un poco el estímulo del dolor que recibimos, ¿no? Porque normalmente cuando te sueles quemar o te sueles pegar en el dedo del pie, lo primero que haces es o apretarte el lugar donde te quemaste, te pegaste, o sobártelo, y es como que tu mente asocia a que estás tratando de inhibir el dolor que estás sintiendo. Ajá, entonces digamos que con esas acciones que hacemos, pues ahí se aplica la teoría, ¿no? De que nos sobamos o algo así, e inmediatamente el dolor deja de, o sea, como que se atenúa, ya es menos el dolor que sentimos. Entonces, pues, pienso que en eso podría aplicar. Y creo que también he escuchado de otra teoría Que se llama teoría, no coloquialmente se llama teoría como del masoquismo o teoría de dolor mata dolor, donde prácticamente tu estímulo del dolor ya es muy alto, que esta teoría va asociada a dolores más crónicos, donde las fibras son más lentas. ¿Por qué? Porque tu dolor ya es algo que tú no aguantas. Entonces, para poder inhibirlo un poco, tú tienes que ejercer la misma cantidad de dolor o una cantidad más alta para poder inhibirlo, para que el sistema nervioso mande sustancias que nosotros ya contenemos en nuestro organismo, para que esas mismas sustancias puedan inhibirlo un poco. Y pues también difiriéndonos al sistema psicológico, prácticamente sí lo inhibe, porque es como de que te duele en el momento, pero después ya no lo sientes igual, porque el dolor se canalizó de forma distinta. Ok, por ejemplo, y cuando la sustancia, por ejemplo, que nuestro cuerpo produce para inhibir el dolor ya no es suficiente para calmar el dolor, existe la posibilidad de que sea, no sé, algo inyectable, algún medicamento o algún, no sé, receptor que ayude a inhibir este dolor. Algo así había escuchado la teoría esta, pero también habían comentado de que a veces lo que produce nuestro cuerpo para inhibirlo ya no es suficiente, que se necesita algo más fuerte para poder inhibirlo. Sí, normalmente esta teoría está basada en sustancias que ya tenemos dentro del organismo. Cuando el organismo ya no puede secretarlas o hacerlas y realizar esa función que tiene, ya se realizan con medicamentos más altos para poder calmar el dolor, y eso es ya cuando llegamos a medicación por la falta de dolor por la falta de sustancias que ya no nos hacen controlar la percepción del dolor. Ok, pues muy interesante este tema del dolor, las teorías, todo esto, y pues también en que tiene sus componentes, sus conducciones, todo se me hace muy interesante todo esto. Sí, es un tema muy interesante porque, como lo dije en algún momento de la información, creo que todos estamos acostumbrados a vivir con dolor, que realmente no es algo bueno, y todos lo hemos experimentado de alguna forma. Y yo creo que también los datos curiosos que diste sobre que el cerebro y el corazón no sienten dolor, pues wow, ¿no? Como que yo creo que mucha gente no lo sabía. Sí, así que si dicen que les duele el corazón, es mentira, no les duele Mienten, el corazón. Bueno, y pues también abarcaremos ya nuestro último tema, que es el olfato, que va muy de la mano con el gusto, y también les explicaremos un poquito del por qué van de la mano. Bueno, pues empezamos primero hablándoles de sus componentes del sistema. Primero tenemos los receptores olfativos, que se encuentran en el epitelio olfativo, ubicado en la parte superior de la cavidad nasal. Después tenemos a las células receptoras olfativas, que son neuronas bipolares que tienen cilios
que proyectan hacia la capa de moco que recubre el epitelio olfativo. Después tenemos al bulbo olfatorio, que es una estructura cerebral que recibe las señales de las células receptoras olfativas. El nervio olfatorio, que es el primer par craneal, que este transmite la información olfativa del bulbo olfatorio al cerebro. Y después al cerebro tenemos, que es donde la información se procesa en la corteza olfativa, que como había mencionado hace rato Mel, que en cada parte del cerebro tenemos partes designadas tanto para el gusto, las vamos a tener también para el olfato. Bueno, en esto, está ubicado en el lóbulo temporal del sistema límbico y el hipotálamo. Para la fisiología del olfato tenemos la inhalación, que son las moléculas odorantes que son inhaladas a través de la nariz. La disolución, que son moléculas odorantes que se disuelven en el moco que recubre el epitelio olfativo. La recepción son las moléculas odorantes se unen a los receptores endoteliales de las células receptoras olfativas. El 4 es la transducción, que es la unión de las moléculas odorantes a los receptores que desencadena una cascada de señalización intracelular que conduce a la despolarización de la célula receptora. El 5 es la transmisión, que se encarga de la despolarización de la célula receptora que genera un potencial de acción, que viaja a lo largo del axón de la célula receptora hasta el bulbo olfatorio. El 6 es el procesamiento en el lóbulo olfatorio. Las señales de las células receptoras convergen en estructuras llamadas glomérulos. El 7 es la percepción. Las señales del bulbo olfatorio viajan a través del nervio olfatorio a la corteza olfativa y otras áreas cerebrales, donde se procesa la información y se percibe el olor. Bueno, también daremos algunas características del olfato. Tenemos a la adaptación, que el sistema olfativo se adapta rápidamente a los olores, lo que significa que la percepción de un olor disminuye con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, llegamos a una cafetería. Obviamente cuando llegamos a una cafetería todo huele a café, pastel, azúcar, a muchas cosas deliciosas. ¿Qué pasa cuando ya estamos cierto tiempo ahí en la cafetería de que, no sé, 10 minutos? Obviamente no, casi no estamos 10 minutos. Por lo general estamos de que media hora, 1 hora, inclusive 2 horas. ¿Y qué pasa? Nuestro olfato se va acostumbrando al olor que hay en ese lugar, lo cual lo empieza a percibir pero de una manera más atenuante, o sea, ya no como al principio, ¿no? Que al principio llegas y te llega todo en tu vaso a café, ¿no? A café, claro. A todo rico. Ya cuando estamos de que mucho tiempo, el olor empieza a disminuir el olor. Después está conexión con la emoción. El sistema olfativo está estrechamente conectado con el sistema límbico, lo que implica por qué los olores pueden evocar recuerdos y emociones fuertes. Bueno, pues hablando de esto, yo creo que alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado de que les llega el olor y les recuerda a esa persona. O cualquier olor, ya sea un perfume, un lugar o cualquier cosa, hasta yo creo que el suavitel con el que lavaban la ropa, se acuerdan. Entonces sí. Lo asociamos. Después está la gran variedad de olores, que los humanos podemos distinguir miles de olores diferentes, aunque no hay una clasificación, simplemente los olores básicos como en el gusto. Y aquí algo más, interesante que al principio les mencioné, que el gusto y el olfato van de la mano. Sí, normalmente, porque creen cuando nos enfermamos ya sea de la garganta o de la nariz, cuando empiezas con la garganta terminas también infectado de la nariz, y cuando es viceversa es lo mismo, empiezas con la nariz y terminas con la garganta, porque realmente están conectados por un mismo conducto y uno depende del otro, o sea, no pueden a lo mejor estar completos sin ayuda del otro, necesitan estar juntos para poder realizar sus acciones como correctamente deberían de hacerlo. Sí, tanto uno como el otro es conjunto, o sea, trabajan juntos y de la mano. Lo que dice ella, por eso cuando nos enfermamos de una gripe o algo así, ¿qué pasa?
perdemos la sensación del gusto completamente. Bueno, tal vez no completamente, pero, o sea, solamente llegamos a percibir que es dulce, pero no... No igual de la misma intensidad. Exactamente. O igual en el olfato, ¿no? Y realmente se da por el exceso de mucosa que llegamos a producir y que no es tan fácil poder limpiarlo o tenerlo en las condiciones óptimas, y por eso es que se invaden esas vías. Bueno, pues de nuestra parte esperemos que les haya gustado este podcast. Esperamos verlos pronto y pues no sé, darles mucha más información, datos interesantes y cositas así. Fue un gusto platicar con ustedes. Esperemos en los comentarios que nos digan de qué otros temas quieren saber, si quieren más datos curiosos, y estamos para servirles. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.